El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: que la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Es palabra del Señor. Hace unos años, 3 o 4 años, en un congreso de teología, de cultura en general, expuso un chico peruano, jovencito, tendría 30 y pico de años. Él era convertido no del ateísmo, del antiteísmo. Muy inteligente, el ingeniero creo. Él en la facultad, cuando entró a la facultad, se propuso llevar al ateísmo a sus compañeros, hacer una especie de apostolado al revés. Pero dice: voy a buscar y estudiar bien los argumentos que tienen los católicos y a buscar los mejores autores de ellos para cuestionarlos bien a fondo, o sea, había que criticar sus principales inspiradores del catolicismo, los principales referentes, fuentes. Bueno, se pone a estudiar y sobre todo estudia a Santo Tomás de Aquino, el más grande de los doctores. Bueno, se pone a leer y leer, y él al final se da cuenta, dice: pero no, esta es la verdad. Se convirtió y no recuerdo su nombre, pero tiene una página y, bueno, en Perú, en radio, en televisión, en España, en todo el mundo, polemiza con todos y dando argumentos muy buenos sobre la verdad del cristianismo. Ha hecho una obra realmente muy grande. Tiene escrito libros, tiene muchísimas conferencias sobre todos los temas que se imagine uno, discutidos, polémicos, que la calle, el mundo nos cuestiona a los católicos. No hay tema que no haya tocado. Bueno, uno dice, no es el caso único hay muchos casos. En este chico había algo, bueno, una gracia de Dios, pero estaba la buena fe de parte de él, y creo que fue lo fundamental, ¿no? Pero si uno estudia la historia de la Iglesia, empezando por los Hechos de los Apóstoles, que es la primera etapa de la historia de la Iglesia, uno ve un fenómeno raro, comparado con otras religiones, muy raro, muy original, muy distinto. ¿Cuál es?
Si ustedes ven las religiones de la época de Jesucristo, de los pueblos vecinos, por ejemplo, la religión de Egipto, la religión de Persia, la religión de Grecia, de Roma, ellos no tenían espíritu, por así decir, apostólico, expansivo. Es decir, yo quiero que todos los demás conozcan esto, se convenzan y adhieran y dejen sus antiguos cultos o religiones. Jamás un egipcio de la religión egipcia del momento, la religión de Amón o Ra o de Amón-Ra, tiene una infinidad de dioses, jamás se le ocurría ir a España o ir a Italia a convencer a los demás de la religión de Egipto. Ellos pensaban que era la religión para su pueblo. No había ese ímpetu, espíritu apostólico de difundir. En cambio, Jesucristo y el cristianismo, en eso es exactamente lo contrario. Y es lo que le causó problemas. Y por eso el Senado romano, se cree que en tiempos de Nerón, sacó una ley que declaraba la religión católica religión ilícita, la única entre cientos de religiones del imperio. Y notaban una cosa, y tuvo mucho que ver con eso: la expansión. Un historiador romano dice que le llamaba la atención que el cristianismo se difundía, lo van a entender, lo vamos a entender fácil hoy, como una epidemia, que no sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por quién me contagié, pero se difundía así por el mundo. Claro, los primeros tiempos fueron durísimos. Yo le decía que había persecución por parte del Estado romano y pena de muerte para religión cristiana, pero se expandió lo mismo. Aquí hay algo raro, acá hay algo notable. Con los apóstoles con los que arrancó la religión no era pensable, era imposible pensar que esto pudiera difundirse tan rápido en otras culturas. Por más que había un solo imperio romano que abarcaba muchos de ellos, había muchas diferencias entre ellos, ¿no? Bueno, todo esto no se explica sin un verdadero milagro. Y acá Jesús, en este episodio que cuenta San Lucas, vieron que los evangelios, lo vamos leyendo de a poquito, pero se trata de tomar en bloque un episodio, del principio al fin. Bueno, esta es la última aparición de Jesús el día de la resurrección. La última aparición de noche, la quinta aparición de la cual tengamos noticia. Y acá se pueden comentar muchos temas, como es el cuerpo resucitado, por qué Jesús cambia el saludo, siempre después de resucitado saluda con ese saludo que está en la liturgia, habitual para nosotros: la paz esté con vosotros, con ustedes. Se pueden comentar muchas cosas, pero hay algo que es una línea que atraviesa todo este episodio muy clara, y podemos denominarlo con estas palabras. Jesús les muestra a los apóstoles, ya lo ha hecho de muchas maneras, pero ahora de una manera más clara, nítida, patente, lo que podríamos llamar su señorío. ¿A qué llamo el señorío de Jesús? A que Jesús está por encima de todas las cosas. Eso lo hizo muy discretamente durante su vida pública, pero en muchas parábolas está dicho. Después que resucitó lo mostró de una manera más contundente. Y al fin del mundo lo va a mostrar de una manera absolutamente visible, patente, perceptible hasta por los sentidos, por todo. Vamos por partes. Hay como acá Cristo en este episodio, esta aparición a los apóstoles, están reunidos, aparece Jesús, están cerradas las puertas, o sea, atravesó las paredes. Jesús muestra ante todo, o en primer lugar, por así decir, el señorío del cuerpo, no solamente sobre su cuerpo, porque resucitó, se autorresucitó, sino da otras señales. Por ejemplo, aparece y desaparece sin que tenga que golpear la puerta, llamar y decir quién es, pase o abrirle. O sea, el cuerpo de Jesús
atraviesa las paredes. Entonces, no solamente Cristo ha resucitado y lo muestra, vean que no soy un espíritu puro que ando vagando por ahí, sino Él se autorresucitó, tiene un dominio sobre su cuerpo. Pero no solamente sobre su cuerpo, es sobre todas las cosas, la materia. Pero no solamente sobre lo que estaba en torno a Él, sino, San Pablo dice, sobre toda la creación. Es decir, lo digo con palabras de San Pablo, Él recapituló el universo entero. Recapituló, significa le volvió a poner cabeza. Cabeza significa orden, dominio absoluto sobre toda la creación, sobre todo el universo. Primer aspecto de este señorío de Cristo. Y acá lo muestra, por así decir, en pequeño, una pequeña muestra, su cuerpo. Y si quieren otras cosas secundarias, como es atravesar las paredes, aparecer y desaparecer en otro lugar. Hace un rato se ha aparecido a los apóstoles, a unos discípulos en Emaús, ¿recuerdan ustedes? Después aparecerá en la orilla del lago. Bueno. Segundo señorío de Cristo, sobre los hombres, sobre la historia. ¿Dónde está eso? Jesús les dice, porque ellos todavía estaban que no entendían todo, les dice esto. Cuando estaba con ustedes les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es una manera de hablar de todo el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, a través de sus instituciones, hablaban de Cristo. En la ley de Moisés se prescribían, por ejemplo, los ritos de culto. Todos eran figuras de Cristo. Los profetas hablan muchas veces de muchas maneras, directamente o en figuras, y en los salmos hay muchos textos referentes a Jesús. Bueno, pero ¿por qué digo un señorío sobre la historia? Porque Jesús no es una especie de adivino, un vidente, un parapsicólogo que ve el futuro, como dicen algunos que lo hacen, pero les aviso que no hay nadie fuera de Dios o a quien Dios inspire, no hay nadie que ni por las cartas, ni por los sueños, ni por cualquier arte de magia chino, coreano, gitano, sepa, adivine el futuro libre, la historia, las acciones de los hombres. Nadie fuera de Dios o aquel a quien Dios se lo inspire, se lo muestre. Y eso es lo que le está diciendo Jesús. Pero Jesús no solamente conoce y acertó, o mejor dicho, les dice cómo lo que está escrito desde hace casi 2000 años ocurrió todo. Como si hubiera visto simplemente el futuro, sino que las acciones humanas, que es la historia, la hace Dios, por eso la puede profetizar. La realiza Dios. Todo lo que pasa en la historia de los hombres, sin que niegue, sin que anule la libertad humana, pero todas las acciones humanas, las buenas las hace el hombre con la ayuda de Dios. Las malas las hace el hombre con la permisión divina, porque Dios es tan poderoso, domina tanto la historia, que puede sacar bien aún de las acciones malas, y por eso las permite. No podría existir ninguna acción mala en la tierra, en toda la historia, si Dios no hubiera pensado que tolerando esto podía sacar algún bien. Pero la profecía entonces, me explico un poquito más, la profecía anunciar el futuro libre, o sea que puede cumplirse o no, porque depende de libertades humanas y depende de muchas libertades humanas y muy hacia adelante, cientos o miles de años, no es simplemente ver el futuro, es ser el autor de la historia. O sea, Dios es el autor de la historia, es el principal protagonista de la historia. Entonces no solamente está haciendo recordando a los apóstoles, miren qué casualidad, se cumplió todo lo que estaba anunciado. Si profundizan un poquito, es lo que San Pablo va después a decir,
que en Él se sostienen todas las cosas, visibles e invisibles, etcétera, humanas y hasta de los angélicas, ¿no? Segundo, entonces, señorío de Cristo sobre la historia. Y no solamente para atrás, sino para adelante. El plan de Dios, o sea, lo que ocurre en la historia y lo que va a ocurrir hasta el fin del mundo, ha sido todo planificado por Dios. Uno dice, yo puedo planificar mi vida, o una semana, o proyectar algunas cosas, pero me va a salir algunas nomás. No puedo manejar toda la historia, todos los acontecimientos, ni de mi propia vida. Pero lo que le está diciendo Jesús, miren, hasta ahora se ha cumplido todo el plan divino, porque Él es el autor de esto, autor principal. Algunas las cosas las hace a través de los hombres, otras a través de los seres inanimados. Y es más, les dice, y todavía no les he soplado, no les he dicho, pero tengo un plan de aquí para adelante hasta el fin del mundo. Le dice, de alguna manera, bueno, y de aquí en adelante les anuncia que lo que Él enseñó va a ser predicado hasta los confines de la tierra. Recuerden, se fueron sus palabras de despedida. Acá se los insinúa. Todavía no les dice que ellos van a tener que hacerlo, porque es la primera aparición. Se los va a decir en la séptima, en la última. Si les dice ahora a los apóstoles, con el lío que tienen en la cabeza, con la confusión, con la turbación, si les dice, ustedes van a hacer lo que difundan esto hasta los extremos de la tierra, se mueren. Simplemente les dice, de aquí en adelante, esto tiene que predicarse, lo que yo enseñé, a todas las naciones, o sea, a todos los países del mundo. Y ustedes son testigos de todo esto. O sea, los va preparando para la misión que les va a decir, bueno, ahora ustedes van a hacer esto. Señorío, entonces, sobre la historia, sobre los hombres. O sea, en dos palabras, todo lo que ocurrió en la historia desde que apareció el hombre y todo lo que va a ocurrir hasta el fin del mundo, todo esto hay un protagonista, o si se quiere, dos protagonistas secundarios y uno principal. Uno es el hombre, somos protagonistas de la historia, somos libres. El demonio, que trata de echar a perder el plan de Dios, pero Dios lo usa, y Dios, que es el principal gestor, es el principal protagonista de la historia, hasta el fin del mundo. Por eso ya nos puede decir lo que tiene planificado, porque es Él el que lo va a hacer, y nadie se puede oponer, o nadie puede cambiar el plan de Dios, porque Dios, en ese caso, no sería Dios. Tercer aspecto del señorío de Cristo, espiritual. Cuando digo espiritual, digo sobrenatural. O sea que está por encima de la condición humana, de la naturaleza humana o de la naturaleza de todas las cosas creadas. ¿De dónde sacó esto en este texto? Bueno, acá les dice que les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras, para que comprendieran el sentido de la historia, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. ¿Y quién es el que maneja todo esto? Dice, les abrió la inteligencia. No es que los hizo más inteligentes, Si tenían un coeficiente mental de 50, ahí quedaron. Simplemente, acá se refiere a la luz de la fe, y más todavía a lo que se llama el don de entendimiento. O sea, una gracia. La gracia está por encima de la naturaleza. La inteligencia pertenece a la naturaleza humana. La gracia es sobrenatural. Es un don sobrenatural que viene junto, las virtudes vienen junto con la gracia. Entonces acá Jesús les está diciendo, les abrió la inteligencia, o sea, les está demostrando que Él puede producir un efecto en el alma del hombre, en la inteligencia del hombre, en la voluntad del hombre, en el interior del hombre, que lo transforme, lo mejore, lo eleve, le amplíe la inteligencia, le dé como una capacidad nueva. Eso es la fe, es como una capacidad nueva. Si nosotros tenemos la firme convicción de todo lo que vamos a recitar en el credo, del pasado, desde la creación del mundo arranca el credo, y termina con el final, con la resurrección de los muertos y la vida eterna, nosotros no hemos visto nada de eso, ni lo hemos visto a Dios. Pero si lo aceptamos y creemos en Él,
es justamente porque aceptamos, aunque no vemos, a Jesús y lo que enseñó Jesús. Entonces, la fe va mucho más allá de lo que percibe la inteligencia, de lo que uno naturalmente y humanamente puede conocer. Es otro nivel, el nivel sobrenatural. Pero no solamente Jesús les hace una muestra bien concreta cómo les puede dar ese don. Ellos lo experimentan. Ahora entendieron, tienen como un plus en la inteligencia, una superinteligencia para percibir estas cosas. No es que naturalmente hayan crecido en el coeficiente mental, es otra cosa. Pero no solamente eso, sino que les dice que en su nombre, el nombre de Cristo, en su nombre significa con su autoridad, con su poder, con su potestad, con su eficacia, debía predicarse a todo el mundo la conversión para el perdón de los pecados. Otro aspecto de la gracia. ¿Quién perdona los pecados sino Dios? ¿Quién limpia el alma? ¿Quién eleva el alma? ¿Quién restituye al alma la gracia, la vida sobrenatural, la vida espiritual sino Cristo? Como diciendo, todavía no les anuncia que serán ellos, pero mi plan de aquí en adelante no es solamente sobre Jerusalén e Israel, le está diciendo los apóstoles, sino que les voy adelantando mi plan, es predicar el Evangelio, derramar la gracia en los que estén dispuestos a recibirla hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra. Tercer aspecto del señorío de Cristo. Ese poder no solamente sobre las cosas, sobre las voluntades humanas, sino también para elevar al hombre, no solamente humanamente, hacernos mejores acá, sino elevarnos hasta el cielo. El perdón de los pecados significa que se nos abran las puertas del cielo. Fíjense, este episodio chiquito, cortito, no sabemos cuánto duró, es una aparición, no sabemos cuánto demoró en comerse ese pedazo de pescado, unos pescaditos chiquitos de la zona, no sabemos cuánto tiempo habló, pero apareció y desapareció. Pero fue un episodio con el cual Jesús fue educando a los apóstoles y de alguna manera a toda la iglesia. Les voy a leer otro texto también de la Escritura, es del Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 en adelante. Es exactamente lo mismo, exactamente todo lo mismo que esto, pero con una presentación plástica, visible, totalmente distinta. Acá está hablando de la acción de Jesús a través de toda la historia, de aquello que no vemos, pero que es así. Esto parece una película o El Señor de los Anillos de Tolkien, lo que voy a leer. Tal vez él lo tomó de acá. Pero es un relato también de la Escritura. Y acá se refiere no al fin del mundo, sino se refiere a toda la historia. Pero esto se va a hacer visible en el fin del mundo. Escuchen el texto. Lo cuenta San Juan. Vi entonces el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo monta es fiel y veraz y juzga y combate con justicia. Sus ojos son llamas de fuego, sobre su cabeza muchas diademas, como rey, ¿no? Lleva escrito un nombre que solo él conoce. El nombre refleja lo que una cosa es o una persona es, como diciendo Dios es tan grande que solo él puede conocerse a sí mismo. Viste un manto empapado en sangre, es la muerte de Cristo, equivale a las llagas que le muestra acá. Y su nombre es Verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, el pensamiento divino. Sigue. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, le seguían sobre caballos blancos. Son los ángeles y todas las jerarquías de ángeles. De su boca sale una espada afilada
para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro. Paganos son todas las naciones que no eran Israel, todos los países del mundo, nosotros, de toda la historia. Acá hace ver el señorío de Cristo sobre la historia. De su boca sale una espada afilada para herir a los paganos y regirlos con cetro de hierro, como diciendo, nadie tiene más poder o por encima de él. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios Todopoderoso. Esta expresión, pisar el lagar, o sea, reventar las uvas, significa la potestad de juicio de Cristo, una imagen que usan mucho los profetas. O sea que va a premiar el bien y castigar el mal. Acá se está refiriendo al día de la cólera de Dios, el día de la ira de Dios, es el fin del mundo, el juicio final. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Capítulo 19, a partir del versículo 11. Es lo mismo. Acá está diciendo lo mismo de una manera más oculta, sencilla, etcétera, pero es exactamente lo mismo. Este señorío de Cristo, aunque lo han visto abatido, muriendo en la cruz, etcétera, sin embargo, no alcanzamos a ver, los apóstoles de a poquito alcanzaron a ver toda la grandeza del cristianismo que venía de Cristo. No venía de ellos, no venía de los hombres, no venía porque era un imperio al estilo de Alejandro Magno, romano, sino era una obra de Dios, ¿no? Pero estos tres aspectos que le decía el señorío de Cristo están siempre, no son del pasado, son del pasado, del presente y del futuro. Y es la realidad que tal vez no lo ven los ojos del cuerpo, porque no vemos a Jesús visiblemente, ni cómo domina la naturaleza, etcétera, pero nada ocurre en la tierra y en todo el universo sin que lo disponga Dios, que esté en los planes de Dios. Todo esto fue inculcándolo de poquito Cristo a los apóstoles, a toda la Iglesia, y es lo que le dio esa misteriosa fuerza que nadie podía parar, nadie podía frenar, ninguna autoridad humana, ningún poder humano. Y eso también ayer, hoy y siempre. Volviendo al principio, este chico que se convierte, o todas esas conversiones maravillosas que aparecen, no son sino obra a través de la historia de Dios. Nosotros tenemos el honor, el privilegio de poder ser sus instrumentos, de poder ser sus colaboradores de un rey tan grande. No pensemos que la Iglesia, porque estadísticamente a veces vemos que retrocede la fe del mundo, los católicos que nos basurean, que la prensa nos juzga y nos trata muy mal, que el mundo no lo reconoce, la Iglesia, etcétera. Podemos caer por lo que vemos con los ojos del cuerpo en una especie de derrotismo, de pesimismo, de que la Iglesia es una institución, como muchos han dicho, en vías de desaparición, ¿no? Esta imagen final de Cristo, del Apocalipsis, la escribe San Juan en épocas de persecución para animar a la Iglesia, como diciendo, miren, detrás de lo que le ven los ojos, esta es la más profunda de las verdades y de las realidades, que solamente son capaces de verlo aquellos que tienen fe, porque Jesús les ha abierto el entendimiento para que lo comprendan.